7 de la tarde con 28 minutos. Oye, si han sentido frío, por favor aguántense, porque mañana miércoles la cosa viene dura. Temperaturas bajo cero en la ciudad de Santiago. Cayeron hartas gotitas. 33.1 milímetros de lluvia en Santiago en las últimas 36 horas. Y claro, se va la lluvia y viene el frío. Así que esta masa de aire polar que llega a distintas zonas del país incluye a la región metropolitana entre mañana miércoles y el viernes 20. Cielos que se mantienen despejados, generando así un ambiente propicio para que bajen las temperaturas de forma considerable. Se estima que acá en la región metropolitana se alcancen mínimas entre los menos 2 grados Celsius y los 0 grados. Cifras similares deberían sentirse en las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Así que a abrigarse, a prepararse, porque la cosa va a estar complicada. Por suerte, nuestro invitado de hoy, que ya está sentado con nosotros, trajo su característica bufanda. Lo pensé. Lo pensó, preparándose para el frío polar, sociólogo, analista político, Darío Quiroga. Darío, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Ignacio? Un placer saludarte. Oye, sí, teníamos esta deuda pendiente de conversar contigo. En esta nave espacial. Estoy impactado, en mirando nuestro para ET. todas partes. Nos pueden ver en YouTube y pueden entender de qué estamos hablando, porque estamos aquí en la NASA, lo más cercano a la NASA. Es lo más cercano que yo, al menos, he estado a la NASA. Nos buscan en YouTube como Radio 13C. Oye, Darío, dos temas. Hoy día vamos a dividir esta conversación en dos patas, ¿no? Por un lado, la contingencia, la actualidad, las primarias, la elección presidencial propiamente tal. Pero antes, nos llama mucho la atención el fenómeno que ha destapado el escándalo de las licencias médicas. Lo dijo Mario Weiss, lo dijo No Seamos Hipócritas. Esto puede estar ocurriendo en el mundo público hoy, pero esto también ocurre en el mundo privado. Hablemos de esta verdadera cultura de la deshonestidad. Los casos siguen saliendo día tras día, sumado al descrédito ya histórico de la clase política, parlamentarios que están viajando al extranjero durante el periodo parlamentario, pero hoy, por ejemplo, nos enteramos del caso de un concejal de Puerto Varas que justificó su ausencia a una sesión municipal con un certificado de médico por un dolor de garganta. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál fue el problema? Que horas después fue visto participando como cantante en un festival de música en Caldera, con una licencia por dolor de garganta. Esto ni los Simpsons se atrevieron a tanto, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, mira, fíjate que cómo no latear, pero es imposible no latear porque es algo que particularmente ha sido uno de mis desvelos hace por lo menos como 10 años. De hecho, me acuerdo particularmente del 2016, a propósito de un libro que salvó Alberto Mayor en ese minuto, Autopsia, que se murió en la élite chilena. Me acuerdo que en la presentación del libro que se hizo en Antofagasta, yo conversaba, y en realidad me parece mucha actualidad, quizá algunos ya no se acuerden, hubo una vez un gran escándalo con la jubilación de la esposa o ex esposa del exministro Osvaldo Andrade. Me acuerdo. De gendarmería, era una profesional de gendarmería, no sé qué, y entonces le salió una jubilación como de 5 millones de pesos. No había hecho nada ilegal. Lo que había hecho era que justo entonces se retiró en el mes específico que le caían como todos los bonos por el tipo de cálculo. Entonces, en el fondo, era una cosa de estas cosas más irracionales que uno entiende que, no sé, si me jubilo hoy día, saco tanto, en 2 meses más, mucho más, y después de nuevo baja. O sea, es como que tenéis que aprovechar justo cuando viene el día. Ya, eso a veces esas cosas pasan a veces, por ejemplo, en la administración pública, que hay algunos meses que tenía unos bonos gigantes, ya. Entonces, y fue un escándalo gigante en su minuto. Como un poco esto. Y yo me acuerdo que yo me hacía la siguiente pregunta y le hacía la siguiente pregunta. Esto estaba un teatro lleno, había como, no sé, 150 personas en Antofagasta. Y yo relato este hecho que estaba sucediendo y digo, qué vergüenza, ¿cierto? Y miraba y toda la gente hacía así, asentía. Porque ¿hasta cuándo siempre esto? No sé. Ya. Y después yo al minuto siguiente decía, bueno, pero a ver, supongamos que esta persona es una amiga nuestra. O más bien dicho, es una amiga, estamos en una reunión tomando unos pisco sour en el living de mi casa, vemos 5 o 6 amigas. Y una amiga nos cuenta, nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a jubilar, pero resulta que, ¿cachai? Que si me jubilo en septiembre, porque ahí caen todos los bonos, no sé qué, entonces aumenta mi jubilación, es el doble que si me jubilo en octubre o en agosto. ¿Qué le diríamos todos? Por supuesto, dale. Oye, pero entonces tenéis que averiguar, mira, yo tengo un amigo, wow, espérate, llamemos. Sí, me dicen que... Esa es la conversación clásica y tradicional, es decir, se puede. Entonces... ¿Cómo no aprovechar esa ventana, esa oportunidad? Esa ventana de oportunidad. Y yo creo que fíjate que en eso hay un tema, el chileno tiene esta cosa como, que viene incluso el origen, como la chispeza, como la picardía. La picardía del chileno está súper instalada. Y la verdad que yo creo que eso, en la medida que las sociedades se hacen más complejas, más no sé qué, aparece efectivamente, uno solo ve, y muchos ciudadanos solo ven
esa ventana. Déjame decir 2 casos para politizarlo un poco, porque lo siento, pero ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Yo creo que hay un tema ahí de un tema normativo que nunca está súper claro. Fíjate que uno de los grandes fraudes públicos en la historia de Chile, creo que me parece en términos de cifras, si no es el número 1, es el número 2, es el de Carabineros, el famoso Paco Gate, claro, en su minuto. Es complejo eso. Y me parece que, a propósito que siempre, o sea, de vez en cuando aparece el tema del estallido social, creo que hay una elección que todavía no hemos trabajado mucho, porque el estallido social, el viejo y no querido estallido social a esta altura del partido, la palabra más grande del estallido social fue evade. Y ahí hay una cosa muy rara en la sociedad chilena. Había una crítica respecto a que los poderosos evadían sus responsabilidades. Había una crítica al expresidente Piñera, que evadía a través de sus negocios, las pillerías, el Banco Talca y toda la cosa. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Evadimos el pasaje del metro, de la micro. Entonces, criticamos la evasión grande, y qué es lo que hizo la sociedad chilena en ese minuto. Estas son cosas más inconscientes, estamos tratando de analizar. Evade, a su vez, lo que puede evadir. Y yo creo que en eso hay algo que todavía no se nos termina de armar como sociedad, y estamos en general en eso, en la lógica como de entendemos que no se nos va a abrir la puerta, pero que tenemos que encontrar la ventanita chica para el resquicio. Claro, es muy dramático porque efectivamente lo que ha destapado el escándalo de las licencias médicas es finalmente cuando se le pregunta a la gente, dice, no, rasgando vestiduras, todos estos funcionarios públicos tienen que salir de sus cargos, no poder participar en cargos públicos, ojalá de por vida, devolver la plata. Pero me imagino que muchos de los que plantean eso, tal vez, quién sabe, también conocen a alguien que en algún minuto tiró una licencia médica que no correspondía y se pegó su viajecito, O sea, no. o tenía otra peguita. Todos y todas. Claro, lo que pasa es que aparece cuando tú lo pones el encuadre así como funcionario público, que, o sea, yo creo que sí, y me parece que sí. Que uno esto, por tiene... supuesto, no justifica la falta o el ilícito del funcionario público. Pero lo que voy yo es que esta cultura de la deshonestidad está mucho más extendida que funcionarios que trabajan para el Estado. Exactamente. Y entonces, pero la pregunta más entonces es ¿por qué? Y en qué minuto algo fue pasando en la sociedad. Uno tendrá que preguntarse si es la sociedad chilena o si son las sociedades contemporáneas, que cada vez seguir las reglas fue menos relevante. Y yo creo que eso es nuevamente, o sea, a ver, en sociología una de las claves es la norma. La norma social, no todos los autores, pero hay toda una corriente, Durkheim en sociología, que en el fondo te indica que las leyes solo tienen sentido cuando hay normas. Y de hecho, en realidad, si uno piensa, o sea, si yo firmo contigo un contrato, sobre la base, incluso el propio derecho se basa en eso, tiene que haber la voluntad, digamos, mínima de cumplirlo. Claro. Si no hay, el papel no vale nada. Por eso muchas veces en la sociedad es el apretón de mano, es eso lo que en realidad sella. El papel es una formalidad, porque lo que tiene que ver a la base es una norma social. Es decir, yo sigo esta norma irreflexiblemente. ¿Por qué la sigo? Porque me lo enseñaron desde chico, porque es malo mentir, porque es malo robar, porque es malo no sé qué. Y efectivamente tiene sentido. Y entonces aquí en este... Bueno, eso yo siento que se ha perdido muchísimo a distintos niveles, ¿no? Es difícil encontrar como una causa, pero en general uno ve en las sociedades contemporáneas muy complejas que la norma tiende como a debilitarse. Es cada vez como menos relevante. Entonces finalmente terminamos una sociedad como esta, muy histérica, abrazando las leyes, como si las leyes nos pudieran salvar de todo, y no nos salvan de todo. Es como llevarlo incluso a una discusión mucho mayor que el tema de la delincuencia. Es como entonces la idea de que la ley va a solucionar los problemas de la delincuencia, el narcotráfico, el cumplimiento de la ley, es difícil. Es difícil si no hay un ecosistema en el cual la norma, el ser bueno, el ser solidario, el preocuparse del otro, no esté instalado. Si eso se pierde, la ley es imposible que tenga sobre cada persona un carabinero o un fiscalizador. Correcto, y tantas leyes que, como dice el dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Digo, como en normativas que están ahí más en lo doméstico. Hoy día, por ejemplo, está prohibido fumar en las playas. Anda a una playa, en la arena está lleno de colillas. Sí, claro. ¿Quién fiscaliza? Claro. ¿Quién se preocupa de cumplir la norma? ¿Quién tiene la mínima conciencia de lo que significa la polución de esa colilla para el medio ambiente? A nadie le importa. Sí, porque además es difícil, un tema te salta a otro. Hay una... Y además uno siempre corre el riesgo, yo me doy cuenta, de, no voy a decir un garabato, pero ser un viejo C, porque en el fondo uno empieza así como a mirar complejamente el escenario, y es complicado. Me refiero al tema de las redes sociales.
O sea, la dinámica de las redes sociales, la lógica del Instagram, TikTok, en general, de hecho, pasamos temas hasta de salud mental, etcétera, hace que cada vez más las nuevas generaciones en realidad vayan construyendo su vida a partir de lo que se ve de ellos. Y por lo tanto, del control absoluto que yo tengo sobre mis redes sociales, para que efectivamente, o sea, cuando uno sigue las redes sociales, en general, salvo unos pocos casos, uno ve solo vidas felices, experiencias extraordinarias. Pareciera que el 90% de mis amigos viaja todos los meses a Cancún, a Europa, son siempre guapos, están en los mejores eventos, todo es perfecto. Bueno, digo que yo creo que en eso también, y en esa obsesión de la corrección como individual, hay en general una puesta en escena. Yo creo que pasa en las sociedades actuales, contemporáneas, que cuesta como el encuentro. Y entonces cuando se va rompiendo la lógica de comunidad, y solamente es como una suma de individuos que muestran su cara más bella, es un tema complejo también, ¿no? O sea, yo creo que hay una cosa multicausal que hace que el pegamento de las sociedades esté cada vez más débil. El llamado tejido social. El llamado tejido social. Y entonces a veces ahí lo que sucede, y eso es respetable igual, es que algunos dicen, entonces hay que volver atrás, suponiendo que eso sería posible, que es como la visión conservadora. Entonces, no, eliminemos las redes sociales, etc. Y entonces como que te abrazáis a valores tradicionales, abrazáis tu bandera, entonces poco menos que volvamos al rodeo. No, si no es así, no funciona automáticamente. Hay que buscar, y esas son las preguntas súper complejas de las sociedades actuales. ¿Cuál es la manera en que nos encontramos? ¿Cuáles son las nuevas formas en las cuales generamos un control social? Y por eso yo siento que a veces toda la discusión en el ámbito político, que se enfoca mucho en que otros te resuelvan el problema, yo a veces hay que decir, no, hay que devolverse. O sea, no, la delincuencia no te la va a resolver ni un presidente, ni una... No, la vamos a resolver como sociedad. Y eso implica a problemas actuales, soluciones actuales, y también uno paga ciertos costos. O sea, hay que pagar ciertos costos, hay que tomar decisiones en conjunto. Y eso en general hoy no pasa. Uno está como en la lógica más bien de quejarse. ¿Qué te pasa con la figura de Dorothy Pérez, por ejemplo? El impacto que ha generado su trabajo en medio de esto que estamos hablando, la cultura de la deshonestidad y el descrédito histórico lamentable de la clase política. Sí, o sea, yo creo que primero hay que dejarla trabajar, yo creo que eso es claro. También hay que esperar, las instituciones, o sea, ha tenido un buen mes Dorothy Pérez y entonces como que la vemos ahora y pareciera ser que tiene la idoneidad para no estar amarrada políticamente. Yo converso con alguna gente del mundo político y algunos te dicen, efectivamente, por eso costó tanto que la nominaran. Acuerda que estuvo subrogante mucho tiempo, porque no, dicen algunos, quiero dar fe que eso es verdad, no hizo el besamanos, eso le costó y por lo tanto finalmente casi como por descarte tuvo que asumir. Y parece que ese besamanos estuvo bueno porque va a repartir tupido y parejo. Si es así, bienvenido. Igual siempre hay que esperar más allá de una acción, porque nuevamente, y eso también es otro tema complejo, este tipo de acciones bien rudas también tienen efectos y hay que ver si las sociedades están preparadas. Lo pongo hago foco, pongo atención, por ejemplo, yo no sé qué va a pasar en los próximos meses cuando avancen los sumarios, etcétera, y haya al nivel de la salud, estoy pensando sobre todo en la salud municipal, en los CEFAM, yo he hablado con un par de alcaldes que están bien enredados, porque efectivamente en estos listados que fueron llegando a la Contraloría aparecieron en algunos casos el 20% de su planta de médicos y médicas, doctores, con esta situación, ya sea que se iban al otro lado, afuera del Chile, o que en realidad ocupaban licencia para irse a hacer sus trabajos en las clínicas privadas. Claro, ¿qué va a pasar si se descabeza todo ese servicio de salud, digamos? Yo hablaba con una alcaldesa que el otro día me decía, hay un CEFAM, me contaba el lugar más crítico, un CEFAM en que tiene, creo que eran 14 médicos y 5 estaban en esta... Tenían licencia... O sea, podía quedar descabezada y mal quedar uso con de 9. licencia, claro. Y no es que haya médicos para el mundo para elegir, sobre todo en municipios más pobres. Claro, y que pueden estar meses con esas vacantes abiertas. Implica eso, no estoy diciendo con eso que la Contraloría no tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero efectivamente hay un tema sistémico y hay que ver cómo solucionar y cómo tú repones una conversación nuevamente. O sea, yo creo que esto es bien complejo que médicos hagan esto
algo no está funcionando bien en un nivel mucho más grande para que estas cosas pasen. Estamos conversando a esta hora de la tarde con Darío Quiroga, sociólogo y analista político. ¿Qué tal, Darío, si entramos ya de lleno en la carrera presidencial? Te voy a preguntar por cómo ves el ambiente, entendiendo que en el oficialismo la cosa está bastante crispada, solo 12 días de la elección. Analicemos la franja, cómo has visto a los candidatos y también repasamos un poquito qué está pasando en el silencio de la oposición y sus candidatos. Son las 7:43 minutos. Escuchemos a The Cure con este Just Like Heaven y seguimos haciendo Cuatro Cabezas, segunda edición. 7:47 minutos. Actualizamos la semana política con el sociólogo y analista Darío Quiroga. Darío, a ver si le hincamos el diente a la campaña presidencial. Faltan solo 12 días para las primarias. El ambiente en el oficialismo está muy crispado. Todo esto a partir de ciertas imágenes que han aparecido en la franja de Gonzalo Vinter. Él lo había advertido públicamente, lo conversábamos ayer. Reclutó al equipo que hizo Denominación de Origen, la película esta de la longaniza, y les dijo: cabros, aquí echen a volar la creatividad, jueguen, está todo permitido. Quiero que esto sea provocador, que esto, digamos, meta bulla. Bueno, ha metido tanta bulla que le ha traído problemas hasta el mismo gobierno. Partamos por la franja y el desempeño de los candidatos oficialistas. Ya, te comentaba recién, no lo sabían ustedes porque yo soy un tipo más o menos piola, pero es súper importante, yo soy 100% honesto intelectualmente para contarte que yo estoy apoyando, no estoy en el comando ni nada, pero estoy apoyando la candidatura de Janet Jara. Por lo tanto, quienes nos esté escuchando, sepa que de repente si parece que el comentario está muy a favor de una candidata, es por eso, pero trataré de no hacerlo. En honor a de la transparencia. Sí, siempre, yo creo que es importante, además la gente no es tonta y se da cuenta. Igual yo estoy súper chato de analistas políticos como yo, que van por la vida, hacen encuestas y todo, y nunca desclasifican sus preferencias y uno sabe que no. Así que no, por favor, buses de alejamiento con la falta de honestidad intelectual. Buses de alejamiento, ya. Teniendo claro ese punto, entramos al análisis. Bueno, yo creo que sí hay cierta crispación. Igual, mira, a 12 días de la elección, si uno mira y compara otros momentos, otras primarias, Boris Jaude, en fin, o sea, yo creo que no está nada exacerbado, no es nada terrible, ¿ya? De hecho, lo que sí logra, que era una necesidad, o sea, esta primaria no tenía casi ninguna energía. Digamos las cosas por su nombre. Esta primaria va a elegir a alguien que debiera, con una probabilidad muy alta, perder en noviembre y diciembre, en la primera y segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta, eso también es como más o menos obvio. ¿Por qué? Porque cualquier consultora, más o menos, si tú sumas las candidaturas de la derecha, pensemos los tres nombres que están más activos, Matei, Kast y Kaiser, suman mucho más que la suma de candidatos del oficialismo los que están en primaria. O sea, tú no tienes ninguna duda que el próximo gobierno es de derecha en Chile. No, tengo alguna duda, pero en el fondo eso sería como lo razonable. Lo que quiero decir es que por lo tanto esta primaria partía con poco sex appeal, ¿ya? Porque en el fondo es como parece poco competitiva. Y logró, y capaz que también los charchazos que hubo de lado y lado fueron ayudando a despertar. Yo tengo la sensación de que ahora va a estar más lejos del piso de votación. No sé, si uno pensaba de repente así un piso, que sea 800, 1000, 1.000.000, yo creo que va a estar un poco más por sobre eso. No sé si llega a los 2 millones, no soy futurólogo en eso, no tengo la claridad, pero me parece que al menos entró en el debate y en Pepe ese Out, sentido paréntesis, sirve. apostó por los 2 millones y más. Bueno, Pepe Auto a veces la chunta y a veces se mandó unos ranazos, así que no sé, yo no me atrevería a decir, no lo sé, sinceramente no lo sé. Creo que igual todavía faltan 12 días, no sé si mucha gente sabe que el 29 de junio son las elecciones, incluso hay gente que de repente tiene hasta su candidato, hoy me gusta Pinto, no me gusta Toado, me gusta quien sea, probablemente ni sepa mucho, ¿cuándo? ¿En serio? El próximo fin de semana, ya. Habrá que verlo, ¿ya? Pero dicho eso, creo que ya ha capturado cierta energía y eso de alguna manera es positivo, porque luego quien gane esa primaria, eventualmente con esa energía, incluso con los rayones, con las heridas de guerra, bueno, si las lame, las logra armar bien, quizás con los conflictos que hay en la derecha, que los hay claramente, en una de esas puede armar algo que permita ser más competitivo y eventualmente acercarse a una primera vuelta con opciones. Insisto, estructuralmente se ve difícil y tampoco sería nada raro. Chile lleva ya 5 gobiernos seguidos alternando. Claro. Por lo tanto, si el próximo presidente fuera Matei, Castro, Kaiser, sería la 6ª vez, no sería tan raro que eso pasara. Pero creo que efectivamente una primaria al menos te muscula un poco, quien sea que gane. Eso por primer lado. Segundo, creo que efectivamente hay una candidata que le ha ido mejor, que, coincidencia, la estoy apoyando. En el sentido básicamente que las encuestas en las últimas 2 semanas han ido todas las encuestas, si uno suma, han ido hace 2 meses toda por lejos,
y hace 2 semanas casi todas o empate o incluso por sobre. Incluso a ti te llegó, a todos nos llegó la encuesta prohibida de CADEM, porque no pueden difundirla, que yo no la difundiré, pero que era un balde de agua fría para la candidatura de Carolina Toá, así terrible. O sea, si esa encuesta es medianamente cierta, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, eso es lo que va a ir pasando, ¿cierto?, en los próximos días. Y en ese sentido creo que los charchazos han estado ahí. La franja, creo que no moviliza. O sea, lo único que generó la franja es este conflicto. Malas las franjas, yo creo, yo las he mirado, todas las he encontrado bien juleritas. Creo que ninguna logra dar un tono muy especial. A mí particularmente la que me gustó un poco más fue la de Carolina Toá. Me parece sobre todo la pieza inicial, creo que tiene una factura y una apuesta. Ahora, la pregunta es si engancha con algo. Siempre es un tema. De hecho, tú mirabas el primer día de la franja y la candidatura que parecía más de izquierda era la de Carolina Toá. Porque había una referencia a su padre, que fue ministro de Allende, como había una cosa así más... Y entonces, claro, pero en realidad eso no conversa con lo que ella está haciendo todo el día, tratando de parecer una candidata casi de centro. Claro. Priorizando incluso los debates con Matei, que como es raro debatir con Matei, se mandó 2 debates al hilo esta semana con Matei, cuando en realidad primero tenéis que ganar la primaria. Entonces yo creo que en eso no genera mucho. Y bueno, y cada candidato haciéndolo. Ninguna de las candidaturas de primaria es una candidatura grande. Todos partieron un poquito siendo plan B. Toá, plan B de Bachelet. Winter, plan B de Tomás Bodanovich. Correcto. Y Janet Jara, no, yo no diría que es plan B, pero en el fondo tenía más peso Jadwe. Uno podría haber pensado, si no estuviera detenido Daniel Jadwe, probablemente quizá hubiera sido él el candidato del Partido Comunista. O sea, trataron de meterlo a su equipo, digamos, con forceps y ella misma lo descartó hace pocas horas. Correcto. Pero hace 3 meses atrás, cuando toma la decisión el PC, acuérdense que chutearon varias semanas la definición porque no estaba claro. Entonces digo... Perdona que no me refiero a Mulet, pero Mulet es plan B en sí mismo, que me perdone, pero no tiene mucho que jugar en esta... candidato plan B. Sí, claro. Ahora, hablando del alza o sea, digo, que pese a ser plan B, han logrado armar una candidatura que puede ser interesante y eventualmente, en esta disputa, quien gane la primaria puede terminar con una cierta energía ese día, que si la logra administrar, como mínimo se mete en carrera. No digo que se meta en carrera, va a estar en carrera, obvio, pero que se meta en carrera en términos de que la derecha diga, a ver... ¿Cachai? Ahora, respecto del alza de Janet Jara, la senadora Paulina Bodanovich del Partido Socialista aseguró acá en nuestra radio hermana Tele 13 Radio que si Jara gana las primarias, le facilita la tarea a la derecha. Va a caer todo el estigma de ser comunista. ¿Qué opinas de esa declaración? Lo que pasa es que yo creo que, o sea, eso lo dijo Paulina Bodanovich, lo dijo el diputado Arturo Barrio, lo dijo Jaime Quintana, lo ha dicho Carolina Toá. O sea, más bien la pregunta es, ¿ha habido alguien... algún actor relevante de esa candidatura que no haya dicho esto, incluyendo con eso a conspicuos columnistas de la plaza, asesores, qué sé yo, no sé, Tironi, en fin, que además, bueno, voy a insistir, ellos no parten diciendo tengo candidata y voy a decir lo siguiente, sino que como que, Ascanio Cavallo, es como que comentan, entonces en los medios dicen, oye, mira, Ascanio Cavallo, columnista. No es columnista, está hablando como parte de un comando. Pero la pregunta es, si gana Jara... No, es que lo que digo ¿Es una entrega en bandeja a la derecha como indican todos estos analistas y políticos? Mira, no, pero déjame decir una cosa antes. Lo que pasa es que yo creo que el error que más han cometido, y yo creo que ha sido parte del crecimiento de al menos la percepción de Janet Jara, ha sido que desde hace varias semanas atrás, casi el único argumento que ha entregado el mundo, el entorno de Carolina Toá, es que la razón para votar por Carolina Toá es que es la más competitiva eventualmente. Me parece que es un error, primero porque devalúa tu propia candidatura. Se supone que tú eres mejor candidato porque eres mejor candidato. No solo porque eres el único que puede ganar la derecha, porque en el fondo estás más cerca de la derecha, porque estás de centro. Creo que es un error y creo que han devaluado mucho a su candidato. Es un error, yo creo, fundamental, garrafal. Y lo segundo, que es parte de lo mismo, es porque tiene implícito un ninguneo a los ciudadanos y ciudadanas. Mira, si la cosa fuera tan simple como el que está en posiciones más moderadas, más de centro, tiene más opciones, bueno, tendríamos puros presidentes de la democracia cristiana. Nunca habríamos dejado de tener. No es así. Si fuera así, Evelyn Matei en la derecha tendría la carrera corrida. Y resulta que José Antonio Kast, ya los sondeos indican que la pasó. Y eso que todavía está compitiendo Kaiser. Ni pensar si Kaiser se baja. Claro. Entonces, en la última elección presidencial hace 4 años atrás había, no sé, 6 candidatos, 7, no me acuerdo. Los 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta son los candidatos que estaban más lejos del centro. Gabriel Boric por izquierda, y José Antonio Kast por derecha. Entonces, el argumento de que, mira, el que está más al centro tiene más opciones, o sea, de verdad es como que no hubieran visto la política chilena en los últimos 15 años. Eso era antes.
Por supuesto que una candidatura del Partido Comunista, lo mismo que en el caso de Kast, un candidato del Partido Republicano, tiene más incertezas, tiene más flancos y se le puede armar un todos contra y podría ser. Pero yo creo que la ciudadanía chilena, lo que busca el ciudadano de pie, el menos politizado, el que no está escuchando probablemente esta radio, ni a ti ni a mí, a lo más nos ven los Reels, nos ven TikTok, nos ve... Ese ciudadano busca conexión. Conexión. Y esa conexión hace que de repente pueda sentirse interpretado. Que yo creo que lo que ha logrado muy bien, por ejemplo, José Antonio Kast, incluso Johannes Kaiser. Ellos hablan desde un lugar, desde el lugar de alguna manera, un poco de la rabia. Y decir, no, los vamos a echar a todos los inmigrantes, y vamos a parar y vamos a ponerse una zanja, y vamos a restablecer la pena de muerte, y vamos a que todo el mundo pueda, si quiere, comprarse un arma. Ok, hay una agenda en eso. Y es una agenda energética. Y entonces la pregunta es, ¿dónde hay una energía alternativa? A mí no me queda tan claro que sea en Carolina Toá. Quizás puede ser más en Janet Jara, en Gonzalo Winter o en otro. O puede ser quizás más en Harold McNichols, que no me cabe ninguna duda que al día siguiente de la primaria, sea quien gane, Harold McNichols va a tener 20.000 firmas más y se va a inscribir. O sea, yo creo que es una mala idea de cualquier político subestimar y ningunear en el prime a los ciudadanos, decir, si no votan por esto va a pasar. Interesante análisis, dejamos hasta acá la conversación y la semana política. Los cortes y reels los ven en nuestras redes sociales. Darío Quiroga, sociólogo, analista político, conversando esta tarde con nosotros.